Bienvenidos a Confesión de Parte, mi nombre es Mariano Tiberger, estoy reemplazando por este domingo a Romina Mangel, que seguramente estará el domingo próximo de vuelta. Y en 2 domingos los porteños estaremos yendo a las urnas, como se dice habitualmente, una elección porteña que fue ganando temperatura en los últimos días. Esta semana tuvo el debate, el único debate de candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires que va a haber antes de las elecciones. Y es una elección que tiene muchas particularidades. Están candidatos que quizá en otro momento hubieran pasado un poquito más inadvertidos. Está la interna entre La Libertad Avanza y el PRO, la interna entre el PRO y Horacio Rodríguez Larreta, la interna también y los cruces entre Marra y Adorni. Es una elección que tiene un poquito de todo, 17 candidatos, hay opciones para todos los gustos. Y para hablar de esto estamos ahora, nos visita hoy a Confesión de Parte Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña. En los dos roles estás hoy acá con nosotros. Vamos a ver cómo separamos un rol del otro, van de la mano. Entiendo que defender la gestión es parte de defender tu candidatura a legisladora porteña, pero vamos a estar hablando un poco de estos temas. Laura, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, buen domingo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Faltan 2 semanas. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Querés que llegue ya la elección? No, ¿Te gustarían 2 semanas más porque te parece que todavía falta para poder instalar algunas ideas? ¿Cómo vivís la campaña? No, me parece que empieza a tomar clima electoral la Ciudad de Buenos Aires, que las semanas previas fueron como un precalentamiento y que ahora, sobre todo, son los vecinos los que empiezan mayoritariamente a tener en su cabeza esta idea de que el 18 de mayo se van a votar legisladores de la ciudad, que no estamos discutiendo ni el gobierno nacional, ni si Jorge Macri es jefe de gobierno o no, porque eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la elección de los legisladores porteños, que son los que se encargan del presupuesto de la ciudad, básicamente que los hospitales tengan equipamiento, o que las escuelas tengan inglés de primer grado, o que se pueda construir un paso bajo nivel, o se elimine algún impuesto. Esa es la tarea principal de un legislador. Y en este caso yo soy candidata de la lista de Silvia Lospenato, que es la lista del PRO, que apoyan Mauricio y Jorge Macri. Vos hacés todas estas aclaraciones porque hay algunos candidatos que intentan nacionalizar la elección. Digo, el caso de Adorni es el más claro, no dice yo soy Milei, planteando que votarlo a él es de alguna manera ratificar el rumbo del gobierno nacional. Y otros candidatos como Horacio Rodríguez Larreta lo plantean más como una elección a jefe de gobierno porteño. Está claro que el domingo 18 se eligen 30 legisladores porteños de la Ciudad de Buenos Aires, pero para que la gente entienda un poco más, digo, como decís vos, se va metiendo un poco en clima, es decir, los porteños nos vamos convenciendo de que en 2 semanas vamos a tener que ir a votar. ¿Qué importancia tiene esta elección de legisladores para el gobierno de la ciudad y para el PRO en particular, teniendo en cuenta que gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años, que hace muchos años que no parece haber surgido una amenaza fuerte? Digo, en su momento quizá Martí Lustó lo fue para Horacio Rodríguez Larreta en una elección que terminó muy cerquita. Esta es cierto que no es una elección a jefe de gobierno, pero también que lo que pase esta elección puede empezar a condicionar lo que pase en 2 años. ¿Qué se juega el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esta elección? ¿Qué se juega el PRO? Mira, lo que necesita el jefe de gobierno Jorge Macri es tener más legisladores, que le den una gobernabilidad más fluida. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado nosotros tenemos 6 o 7 legisladores en nuestro bloque, porque los armados electorales anteriores, que habían estado a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, significaron tantas alianzas que el PRO como partido perdió bancas propias en favor de esa estrategia individual política de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que nosotros ahora necesitamos y necesita Jorge Macri es tener más legisladores para aprobar más rápido leyes tales como el aumento de las penas y los días de arresto para los trapitos, o poder aprobar una ley de lo que nosotros llamamos el que rompe paga. En la Ciudad de Buenos Aires, si vos vandalizás el espacio público, no solo no tenés días de arresto, sino que no pagás con dinero
lo que rompiste. Para poder aprobar ese tipo de leyes necesitamos muchos más legisladores para que baje el costo, lo que se llama en el análisis político el costo de transacción. Cada vez que vos tenés que negociar con muchos bloques, como nos pasa hoy en la legislatura, viste, para sacar la ley de presupuesto el año pasado, que los libertarios en la ciudad no votaron. La ciudad tiene presupuesto, tiene déficit cero, tiene equilibrio fiscal, y sin embargo el año pasado los libertarios no votaron el presupuesto que presentó el gobierno de Jorge Macri, que destina el 60% de su inversión a seguridad, salud y educación, inédito en la historia de la ciudad. Ahora, entonces, por eso necesita el gobierno más legisladores. Cuando vos estás en campaña, haces recorridas, escuchás seguramente algunas críticas a la gestión, a lo que los porteños vemos en la calle. Tema inseguridad es uno de los temas que más preocupa seguramente. El tema de la suciedad o la falta de higiene, limpieza en la ciudad de Buenos Aires son dos de los temas que están más instalados. ¿Vos planteás que eso se va a resolver con más legisladores? Es decir, ¿está directamente relacionado o es un tema propio de la gestión? Es decir, la gente se lo cuestiona al jefe de gobierno, claramente. Claro. ¿Qué va a cambiar si el PRO tuviera más legisladores? ¿La ciudad va a estar más limpia? ¿Por qué? Porque va a tener una ley que declara esencial la recolección de residuos. Porque va a tener una ley que va a castigar duramente a los que hacen de trapitos, que no son trapitos sino extorsionadores. Pero también a la gente le interesa mucho su salud, por ejemplo. Entonces tenemos una ley integral de telemedicina, la red de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, que empieza en los centros de salud y termina en los hospitales, atiende a 100.000 personas por día y está preparada ya están interoperables las bases de datos, se avanzó fuertemente en la historia clínica digital, está preparada para que los profesionales del sistema de salud pública de la ciudad empiecen a atender por videollamada. Estamos dando pasos hacia la historia clínica en tu celular. O sea, la tecnología nos está ayudando para llegar a eso. Algunas veces nos preguntan por qué no hicieron eso hace 10 años atrás o hace 15 años atrás. Bueno, porque la tecnología no existía y ahora... Y porque estaba Horacio Rodríguez Larreta, ya que está aprovechado. No, en ese caso no, porque también todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto y los datos en la Ciudad de Buenos Aires lo empezó Mauricio, me tocó ser parte de ese trabajo. En 2009 arrancamos con eso, la interoperabilidad de las bases de datos fueron pasos que se fueron dando, y a medida que avanza la tecnología, como el gobierno del PRO en la ciudad siempre fue un gobierno amigo de la tecnología, la fuimos incorporando con distintos objetivos. Uno, mejorar nuestra capacidad para dar respuesta, no duplicar, ser más eficientes y también ser más transparentes. Entonces, en el caso de salud, necesitamos la ley que estamos proponiendo desde el PRO. Creo que hasta ahora es la única oferta electoral que tiene propuestas. Estamos proponiendo una ley de medicina integral. Y la verdad es que nos encantaría tener más legisladores para sacarla más rápido. Como la ley de los trapitos. Seamos claros, Santoro no quiere penas más duras para los trapitos. Santoro es kirchnerista y avaló que hubiera 5.000 manteros en Nazca y Avellaneda durante años. Y vos me podés decir, Horacio Rodríguez Larreta también. La verdad que sí. Nosotros discutimos mucho internamente en el PRO la gestión blanda de la seguridad de Horacio Rodríguez Larreta. Y eso cambió con Jorge Macri. Desde el día 1, Jorge tuvo claro, y esa fue la orden a la policía de la ciudad y a las agencias de control, de que la calle había que despejarla. Había que despejarla de piquetes y de cortes. Nos sirvió el protocolo de la ministra de Seguridad para trabajar conjuntamente al inicio, pero después el resto del territorio lo fuimos controlando con la policía de la ciudad. Después de los piquetes dijimos los acampes y las ranchadas. Plaza Lavalle era una villa frente al Colón. Hoy es un parque maravilloso en la ciudad de Buenos Aires. Después pasamos a los manteros y empezamos con los operativos grandes en Retiro, en Parque Patricios, en Once, 5.000 manteros en Once, en Nazca y Avellaneda. Pueden ir a caminar y a comprar cualquier día de estos y hablar con los comerciantes para saber lo que impactó en ellos, que no haya más manteros usurpando la calle. Y ahora seguimos trabajando fuertemente este año con la cuestión de los trapitos y los operativos en eventos masivos y en eventos deportivos como el Superclásico hace una semana.
el tema trapitos viene desde la gestión de Mauricio Macri también. Me acuerdo aquella no frase en estas dimensiones, debate Mariano. donde Daniel Scioli le dijo si no pudiste con los trapitos, ¿no? Estaba Pero, muy ¿sabés instalado. qué? Las dimensiones de la marginalidad que nos dejaron 20 años de kirchnerismo en la Argentina, que la ciudad no es una isla, digamos, fue una isla para resistir el avance autoritario del kirchnerismo, por suerte, por eso el PRO ganó 9 veces, como barrera de contención al populismo y a la desidia del kirchnerismo, que también representa a Santoro. La verdad es que la situación que encontró Jorge es muy distinta a la que encontró Mauricio, que ya era difícil porque en el 2007 no era fácil, la situación social se ha multiplicado, lo dice el mismo Mauricio Macri. La situación que tenemos hoy en calle, tanto en términos de delincuencia organizada como el arrebato no organizado, vamos a decirlo así, y las personas que pertenecen a organizaciones mafiosas, por ejemplo, para pedirle plata a la gente supuestamente con la excusa de cuidarles el coche, cuando eso es una contravención y nosotros queremos que sea un delito, por eso Jorge Macri quiere esta ley y el PRO quiere esta ley, es para endurecer el control de la calle, que tiene un escenario muy diferente al de Mauricio y que la verdad, todos admitámoslo, porque yo lo discutí internamente y no tengo por qué no decirlo ahora, Horacio fue muy blando con la calle. Y lo fue porque siempre estuvo pensando en su candidatura presidencial, olvidándose de la ciudad. Él lo reconoció. Él dijo que había abandonado la ciudad 2 años antes por su candidatura presidencial. Y cuando no hay liderazgo político claro, se descontrolan todas las variables, para ponerlo simple, ¿no? Y la calle fue una de ellas. Por eso con Jorge hay más orden y todavía nos falta un montón en términos de ordenamiento. También nos falta reordenar el tránsito, porque la doble fila se volvió de síntomas, se transformó en enfermedad crónica. Bueno, eso también estamos trabajando en el área de infraestructura, el área de tránsito está trabajando para mejorar y controlar que se cumpla la ley de tránsito, básicamente, digamos, ninguna cosa rara. Ahora, yo planteaba al principio que el PRO tiene varios desafíos en esta elección del 18 de mayo. Por un lado es ratificar su hegemonía, su liderazgo en la ciudad de Buenos Aires. Por el otro, enfrentar a un candidato que surge del mismo partido, que es Horacio Rodríguez Larreta, un dirigente histórico, fue funcionario, jefe de gabinete durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad. Es un hombre que nadie puede discutir, su origen muy cercano al de Mauricio Macri, y muchos de los dirigentes que hoy siguen en el PRO se formaron con Horacio Rodríguez Larreta. Y por otro lado también el ataque o los cuestionamientos de parte del gobierno nacional, ¿no? De por qué se llega a esta elección divididos, de muchos de los cuestionamientos. En los últimos días, de hecho, se acusó al PRO de haber pegado muchos de los afiches que están en la calle, asociando a el candidato de La Libertad Avanza con el ajuste, con cosas vinculadas a la dictadura, a la represión y demás. Es decir, el PRO tiene varios frentes abiertos. ¿Cómo se hace para dividir, para enfocarse por un lado en las propuestas y por otro lado en evitar o contrarrestar estos cuestionamientos tanto de Larreta como de La Libertad Avanza? A ver, voy a ordenar porque son muchas preguntas un montón, en una. por eso, Primero, ¿cómo hacés para ordenarlo, sobre todo? Desmiento total y absolutamente que nosotros no tengamos nada que ver con ninguno de esos afiches. Nosotros desde el PRO no solo no hacemos campaña sucia, sino que al inicio de esta campaña invitamos a todos los candidatos y partidos en competencia a firmar un acuerdo de campaña limpia, sin insultos, sin denigraciones, sin descalificaciones, sin operaciones en los medios y en las redes. Nosotros lo asumimos desde el minuto 1 de la campaña electoral, hay una fotografía, nadie se quiso sumar a este acuerdo. Así que para esa respuesta tenés que buscarla en otro lugar. ¿Por qué no hay alianza? Saben quiénes pegaron los afiches, obviamente. El PRO no fue. Ok. ¿Por qué no hay alianza con los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires? Hay que preguntarle a Karina Milei, que es la armadora de los libertarios. Ahora, también tengo que decirte que nosotros tenemos diferencias con los libertarios. Respecto al rumbo económico de la política macroeconómica, entendimos que la Argentina necesita una corrección económica muy profunda. Por eso apoyamos toda la ley bases,
Es más, Silvia Lospenato, nuestra candidata a diputada nacional, encabezando la lista del PRO, fue la negociadora más importante, incluso mejor negociadora de la ley Bases que los propios legisladores de La Libertad Avanza. De La Libertad Avanza. Uh-huh. Entonces, sobre eso hay que preguntarle a Karina Milei. Pero te digo otra cosa más. Hay algunas diferencias en la ciudad. ¿Por qué? Y Jorge lo dice siempre claramente. Nosotros trabajamos en esta ciudad porque nos eligieron los porteños muchas veces, hace muchos años, y entendemos, porque conocemos la ciudad y conocemos a los vecinos, que hay una valoración de los servicios que presta el Estado de la ciudad, el gobierno de la ciudad. Te decía, los hospitales, Fernán Quirós es una persona, nuestro ministro de Salud, muy valorado, la oferta cultural, la oferta educativa pública de la ciudad es muy valorada. Entonces Jorge siempre dice, en esta ciudad vos no podés venir con una motosierra a destruir todo lo que se ha construido. Vos no podés destruir el SAME con una motosierra. No podés destruir el Teatro Colón con una motosierra. Y tampoco los podés destruir con la corrupción y con la desidia que propone Santoro. Porque Santoro nunca gestionó ni un kiosco. Y gestionar la ciudad de Buenos Aires significa tener un tablero muy complejo con una diversidad de barrios y dentro de los barrios, más una diversidad de políticas para atacar las distintas situaciones nuevas que aparecen en los barrios, que de verdad requiere de mucha experiencia y capacidad de gestionar. Entonces, te contesté lo de La Libertad Avanza, te contesté creo que algo más antes. Falta lo de Larreta. Y te digo lo de Larreta. Larreta se fue del PRO. Lo repito para que quede claro y nadie esté confundido. Los que quieran votar al PRO el domingo 18 de mayo tienen que votar la lista de Silvia Lospenato, porque Larreta se fue del PRO, se fue solo, no tiene equipos y además en el debate, a cara descubierta, un debate con una candidatura para legislador, le dijo a todos los porteños que a él no le interesa ser legislador porque él quiere ser jefe de gobierno. Entonces, de nuevo, es una estafa, porque lo que se vota el 18 de mayo son legisladores. ¿Perdió el rumbo Horacio Rodríguez Larreta? Sí. ¿Se fue de su partido? Sí. Perdió una candidatura presidencial. Lo lamentamos muchísimo, pero todo lo que dice, incluso esa mentira gigante de decir que en la ciudad no hay obras, es insostenible. Le respondió todo el gabinete, desde el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, todos los ministros, incluso ahora me pongo en el rol de vocera, esta vocera, porque la ciudad está llena de obras en todos los ministerios. Podemos mencionar obras en todos los ministerios. Entonces, ¿por qué miente Horacio? ¿Por qué engaña a los votantes? ¿Por qué les dice que él quiere ser jefe de gobierno cuando esta es una elección de legisladores? Y los legisladores son los que definen, por ejemplo, me gustaría saber la posición de Horacio, si le quiere poner más días de arresto a los trapitos. Porque su gestión en seguridad le trajo muchas complicaciones a la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires no quiere más blanditos, quiere más duros. Y Horacio es un blandito, ya lo demostró, es un blandengue con la seguridad. No es lo que esta ciudad necesita. Esta ciudad necesita más policías, tenemos 25.000 o más en la calle, necesita más cámaras de videovigilancia, tenemos 16.000, seguimos creciendo, más puntos seguros que salvan vidas, pero además te ayudan a controlar la seguridad. Y ese es el camino que se inició con Jorge Macri. Entonces, una ciudad que necesita más orden tiene que elegir la lista de Silvia Lospenato. Si quiere motosierra, que también es motosierra la seguridad, bueno, está la opción de Adorni. Si quiere blandengues, bueno, ahí lo tienen a Santoro, que es zafaronista, y Horacio, que también parece más kirchnerista que del PRO. Laura, estamos hablando con Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a legisladora porteña. Es la parte más interesante. Me imagino que en las entrevistas es difícil salir de este sainete entre Larreta y el PRO, porque más allá de que vos planteás que hay algunos que pueden pretender engañar a la gente, el que no está especialmente informado, que no sigue las noticias políticas todos los días,
probablemente tenga dificultades para entender cómo Horacio Rodríguez Larreta, que hace muy poquito fue uno de los precandidatos presidenciales del PRO, hoy es uno de los principales rivales del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Cuesta entenderlo y de alguna manera también podría plantearse como parte de lo que uno le cuestiona muchas veces a la política, ¿no? Esta cuestión de que los intereses individuales... Claro, ahora, exacto, el interés bien, individual de Horacio Rodríguez Larreta es superior para él al proyecto político del Partido PRO. Cuando hay una ruptura, creo que nunca hay un único responsable, ¿no? Pero más allá de eso, no voy a salir a defender a Larreta porque no es mi función ni tengo los elementos para hacerlo. Lo que planteo es, en su momento, por ejemplo, cuando Mauricio Macri tuvo que definir quién era su candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando de la presidencial, de la ciudad de Buenos Aires, se inclinó por Horacio Rodríguez Larreta. O sea, blandengue, no blandengue, Horacio Rodríguez Larreta llega a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el apoyo de Mauricio Macri. Absolutamente, y así fue en la interna con Gabriela Michetti, Totalmente. Que después terminó siendo la vicepresidente de Mauricio en la presidencia. Ahora, Horacio, los últimos 4 años, la segunda gestión de Horacio, fue un descontrol. Horacio se sometió a Alberto Fernández, el amigo de Leandro Santoro. Sometió a la ciudad a estar cerrada en la pandemia, cerró las escuelas, se organizaron los padres para reabrirla, algo que después él quiso decir que él lo había hecho, pero fue el fallo de la Corte que consiguieron los padres organizados. Pero además permitió que la ciudad se volviera, que la 9 de julio se volviera una villa miseria gigante, todas las semanas. No mostró ningún tipo de autoridad de controlar la calle. Tu rol como autoridad pública es tener el monopolio del uso de la fuerza legítima. Esa es la definición básica de lo que se exige a cualquiera que tenga una responsabilidad ejecutiva. Y él le regaló la calle a los delincuentes, a los muchachos de los movimientos sociales, y no defendió a los porteños. Entonces ahora tenemos un jefe de gobierno, Jorge Macri, que fue muy claro en su campaña electoral y desde que asumió. La calle vuelve a estar controlada por la ley y por el orden. En la vereda no hay más manteros. En las plazas no hay más ranchadas. Y en los centros comerciales neurálgicos de la ciudad no hay más manteros tampoco. Y no va a haber trapitos en los eventos masivos. Y no va a haber trapitos en los barrios donde hay, no sé, polos gastronómicos durante la noche. Y estamos trabajando en ese sentido y queremos leyes en ese sentido que nos permitan todavía ser más duros con el castigo para evitar la puerta giratoria, donde ya dimos un paso el año pasado logrando la aprobación de la ley de reiterancia en la ciudad, pero necesitamos más dureza en las penas para poder castigar todas esas conductas que hoy son pequeñas contravenciones y queremos transformarla en delitos para que tengan días de cárcel. Laura, ¿cuál es el debate interno, si es que lo hay, en el PRO frente a la decisión de los 2 precandidatos presidenciales de hace una elección que fue hace 1 año y medio? Estaba Patricia Bullrich, estaba Horacio Rodríguez Larreta. Hoy ninguno de los 2 representa al PRO. Vos decís que Horacio Rodríguez Larreta es un blando. Patricia Bullrich tiene fama de dura. Ni el blando ni la dura hoy representan al PRO. Los 2 perdieron una elección presidencial y optaron. Uno perdió una interna, la otra perdió una elección presidencial y optaron por proyectos individuales de poder. ¿Y el PRO tiene alguna responsabilidad en eso? No, Ninguno. Nosotros somos un proyecto colectivo. Porque perdieron siendo candidatos del PRO, ¿no? Independiente. Sí, claro, pero por supuesto que nosotros podemos decir un montón de cosas, pero y sí perdieron, decirte te van a decir, perdieron por la herencia del gobierno de Mauricio Macri. No, eso es una falacia, porque eso es de mal perdedor decir esas cosas. Hay que hacerse cargo cuando te va bien y cuando te va mal, de lo que hiciste bien y de lo que hiciste mal. O sea, ¿eran malos candidatos los 2? No estoy diciendo eso. Digo si que... perdieron, vos decís que si no es por una... No, bueno, también uno puede ser mejor o peor, pero hay circunstancias externas. No me voy a poner a analizar el 23 porque nos llevarían 2 programas más. Pero me parece pero sí me parece que hay responsabilidades en el liderazgo que cada uno ejerce. Yo pertenezco al PRO porque elegí el PRO,
No fundé el PRO, pero me considero parte de la primera generación, ponele, porque soy un poco más vieja, y lo elegí, es un partido que yo elegí porque creo que tiene las ideas correctas, que puso a la gestión de los problemas y de las soluciones concretas en un lugar que no existía en la Argentina. Nadie se ocupaba de resolver problemas en la Argentina hasta que llegó el PRO. Y digo en la Argentina y también en la ciudad, porque la ciudad de Ibarra y Tellerman, que ahora está justo, qué casualidad, está con Larreta, era un caos. Y no quiero recordar, pero tenemos que hacerlo, nuestra generación sobre todo, la tragedia que fue Cromañón, porque era una ciudad descontrolada y decadente. Yo me acuerdo de esa Buenos Aires, tengo 52 años. Se murieron un montón de pibes porque nadie controlaba la nocturnidad en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí estaba Tellerman, que ahora está con Larreta. Y eso fue después también el kirchnerismo para todo el país. Y el PRO trajo soluciones, no solo palabrerío o ideología, al contrario, el PRO trajo valores, ideas, una forma de resolver los problemas en la ciudad de Buenos Aires. Por eso la valoración. Esta ciudad, si no hubiese sido gobernada por el PRO, estaba bajo el agua. Chocábamos en las esquinas porque no iba a haber semaforización inteligente. Hay veces que hay que reconocerle al otro, te guste más o te guste menos, y yo creo que hay una parte de aquellos incluso que no votarían al PRO, que le reconocen al PRO haber hecho un cambio copernicano de la ciudad que nos dejaron Ibarra y Tellerman a la ciudad que tenemos hoy y hacia la ciudad a la que vamos, que yo creo que esto es lo importante. El PRO siempre tiene una visión de futuro, siempre te va a proponer el mirar para adelante. Y el para adelante, como te decía, tiene que ver con la telemedicina, tiene que ver con un sistema público de educación muy orientado a los servicios y al mercado laboral para que los chicos salgan con trabajo. El PRO tiene que ver con la ley que queremos aprobar de baja de impuestos a los comercios y a las pymes que le den empleo a los mayores de 50 años. Eso es parte de los proyectos que nosotros tenemos, un paquete de 14 proyectos de ley que queremos aprobar en la próxima legislatura, y eso es lo que... ¿Por qué queremos tener más legisladores y pedimos que se vote a Silvia Lospenato? Porque necesitamos sacar esas leyes que tienen respuestas concretas para el porteño. No estamos hablando de los temas interplanetarios. Y ¿sabés qué? A nosotros no nos parece menor hacer un paso bajo nivel en Villa Pueyrredón o en Caballito, porque eso le soluciona el tránsito al barrio, evita accidentes o incidentes de tránsito. Le mejoró la vida a un montón de gente, y hay un montón de gente que elige Buenos Aires para venir a estudiar, para venir a vivir, y bueno, por algo debe ser, algo bien habremos hecho. ¿Qué pasa si Silvia Lospenato sale tercera en las elecciones del 18 de mayo, por ejemplo? Que me imagino que es una hipótesis que estarán analizando, ¿no? Digo, por lo menos por lo que marcan las encuestas, digo, no es un dato que uno pueda pasar de largo. Me vas a decir que no va a pasar, pero yo te pregunto, ¿qué pasa en ese caso? Te voy a responder. Primero, sí. Yo creo que la lista del PRO va a ganar en la Ciudad de Buenos Aires porque los porteños valoran al PRO como espacio político. El PRO es mucho más que las personas. El PRO es una forma de gobernar esta ciudad que no la puede ofrecer nadie. Nadie, ninguna otra opción conoce la ciudad de Buenos Aires como la conoce el PRO. Y conocerla, lo digo en términos de gestionarla. Nosotros tenemos más de 45 centros de salud comunitaria que no teníamos. Tenemos ya 34 hospitales generales, muchos de agudos, con nueva tecnología, con equipos médicos de primer nivel. Un SAME que es ejemplo mundial. Pero lo digo de verdad porque es así. Yo siempre... A mí me encantaría que todos pudieran tener el privilegio por ahí que tengo yo como vocera de la ciudad, no solo de conocerlo a Alberto Crescenti, sino a todo su equipo y ver todo lo que ellos han innovado en estos últimos 17 años. Y hay que preguntarle a Alberto Crescenti qué significó la llegada del PRO al gobierno de la ciudad para el SAME. Y cuánto Jorge está invirtiendo en salud con los recursos del presupuesto de los porteños para que el SAME siga siendo el mejor servicio de emergencias médicas de la región.
Lo que ellos hacen, que es salvar vidas, como lo hicieron 2 veces en el subte estas últimas 3 semanas, son los ángeles de la ciudad. Yo le tengo un respeto, no los quiero perder. No quiero ni motosierra ni corrupción para el SAME. Esas no son las opciones. Me dijiste que me ibas a contestar, ¿eh? Sí, y es una elección de legisladores. Siempre yo he tenido elecciones, he sido candidata 2 veces antes en listas del PRO. Y siempre nos dijeron que íbamos terceros, siempre, incluso cuando Mauricio era jefe de gobierno. Y terminamos ganando. Entonces, veremos qué pasa el 18 de mayo, vamos a ir a votar, el voto es obligatorio, les recuerdo a todos los porteños que están en padrón, vamos a votar con boleta única electrónica, una vez más, y bueno, ahí se van a encontrar con las 17 opciones, y una muy linda que es bien amarilla, que es la del PRO, con nuestras caritas ahí, así que esperamos que la mayoría de los porteños pongan el dedo en el logo amarillo del PRO. Pero no le quitas dramatismo a la elección, no se juega el futuro del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no se juega el futuro del gobierno de Javier Milei si pierde a Adorni o si en octubre no le va bien en la provincia de Buenos Aires? Son elecciones intermedias y tenemos que empezar a asumir todos que son una elección de legisladores, pues hay primero, segundo, tercero, y está muy bien para el día después o la semana posterior la discusión de los analistas políticos y los periodistas políticos, pero la vida en la ciudad continúa, porque incluso esa legislatura recién se va a renovar el 10 de diciembre, con lo cual tenemos todo un año por delante de trabajo y de gestión. Así que para nosotros, por supuesto, es importante, queremos ganar porque somos el PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí Silvia es la mejor candidata, es la mejor diputada de la Nación, es la mejor candidata para legisladora, o sea, es quien va a venir a hacer las leyes de la ciudad. Y tiene una gran capacidad de negociación, de conocimiento de cómo funciona el ámbito legislativo y le va a traer mucha calidad a la legislatura, que ha estado un poquito apagada en los últimos años y que creo que si no me equivoco, 30 años de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos mucho por debatir también desde la legislatura y desde el gobierno de Jorge Macri con el gobierno nacional en lo referente al pago y a la devolución del stock de deuda de la coparticipación, que para algunos es de 6.000 millones de dólares, para otros es de 6.500 millones de dólares que la Nación le adeuda a cada porteño. Ahora, vos sabés que inevitablemente, después del resultado del domingo 18, el lunes 19 o el mismo domingo 18 a la noche, se va a empezar a hablar en función del resultado de lo que puede pasar en la sucesión dentro de 2 años, cómo queda parado Santoro para competir por la jefatura de gobierno porteño, qué va a pasar con Adorni, si va a seguir trabajando en la ciudad de Buenos Aires, si va a asumir su banca de legislador, si va a aspirar a pelear por la jefatura de gobierno porteño dentro de 2 años, cómo le fue a Horacio Rodríguez Larreta, qué pasa con el PRO y qué pasa después con otras decisiones que tiene que tomar el PRO también, porque todavía está pendiente lo que va a pasar en las listas nacionales de las elecciones de octubre. Es decir, hay cuestiones de un año electoral que todavía no terminan con esta elección a jefe de gobierno. Por eso te pregunto, ¿es más amplio que esto que decís vos de una elección a legislador porteño? Creo que hay mucho más en juego. ¿Sabes qué pasa? Es que si yo me pongo donde debo ponerme, que creo que es el lugar correcto, que es el lugar del vecino o de la vecina de Villa del Parque o de Núñez o de Villa Lugano, a ellos les importa 3 belines todo eso que vos acabas de decir, que es súper importante para los periodistas y para lo que se llama en la jerga el círculo rojo. Pero la señora que tiene que volver tarde del trabajo tiene otra preocupación, que es que el colectivo funcione, que haya cámaras de seguridad como estamos poniendo en las 31 líneas de colectivos de la ciudad, que el subte esté limpio y sea seguro, y eso es lo que a la gente le importa, y para eso trabaja el PRO y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que tu día a día sea lo más tranquilo, que llegues rápido a tu casa, que no tengas un problema de seguridad, y me parece que nosotros estamos siempre enfocados en eso. Yo sé que por ahí los analistas o los periodistas políticos quieren tener discusiones que parecen, lo digo entre comillas, más elevadas, pero para una mamá que tiene que ir al hospital con 3 o 4 chicos, poder atenderse a través del celular, porque hay una ley de telemedicina y porque pudimos poner en marcha el sistema, para esa mujer es la vida o la muerte por ahí.
Está bien, pero no se trata de una discusión más elevada. Digo, si esa señora de Villa Lugano, que está escuchando ahora y que no decidió su voto, o sí decidió su voto, y cuando vote el 18 de mayo vota por cualquiera de las otras 16 opciones que no es la de Silvia Nospelato, probablemente sea porque no está 100% conforme con la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. O no la conoce a los Penato, o le cae bien los Penato. Y los vecinos en esta ciudad ciudad son decir, bárbaros. Me parece que, independientemente de la lectura política que se pueda hacer, siempre en una elección de mitad de término hay un plebiscito a la gestión que se está del distrito en el que se vota. Es decir, que si el PRO quedara en tercer lugar, primero, segundo, cuarto o décimo, de alguna manera estaría indicando un voto de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la gestión de Jorge Macri. Entonces, hablando de la gestión y de lo que vos seguramente recogés en la calle, es decir, los cuestionamientos que tiene la gestión, me parece que no se trata solo de hacer un análisis político elevado para el Círculo Rojo, sino también pensar lo que le pasa a ese habitante, a esa persona, mujer, hombre de Lugano, de Villa Ortúzar, de Palermo, de Boedo, de Almagro, de donde sea, y qué mirada tiene con respecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, primero qué bueno que sería que venga Adorni y recite los barrios como vos y yo también los estamos recitando, porque creo que ambos, vos y yo conocemos Buenos Aires. Adorni no trajo un solo proyecto, no trae un solo proyecto para la ciudad. Si el proyecto de Adorni para la ciudad es la motosierra, la ciudad le va a decir que no solo el PRO. Son los porteños, porque acá el porteño elige, y como vos decís, si la señora de Lugano no está contenta, votará en contra, y si otra señora le gusta que tiene un centro de primera infancia y puede dejar a sus nietos ahí muy chiquititos para que empiecen antes de la escuela a tener el cuidado y las primeras estimulaciones, va a estar contenta porque sus nietos van al centro de primera infancia, y la señora de Lugano va a votar al PRO. Y esto, a mí me encanta competir en la Ciudad de Buenos Aires porque primero nací acá, soy de acá, me crié acá, vivo acá, y creo que somos los más quejosos y los más criticones y los mejores, porque queremos a Buenos Aires, queremos que esté bien y queremos tener el mejor gobierno. Y si algo trajo el PRO es a elevar la vara, a que siempre nos exijan más. Por eso nosotros decimos que vamos por más. Cuando viene el vecino, vos me preguntaste hace un rato y volviste ahora, entonces lo retomamos, como es una conversación larga, por suerte. Es una conversación larga, y elevamos la vara. La ciudad está más sucia que en otros voy tiempos. A eso. No es que ahora estamos no es más así. exigentes. Te cuento un poco lo que pasa. No. Primero, te lo digo la como ciudad, habitante de la ciudad. ¿Puedo contestar? Sí, pero escúchame como vecino, yo te digo, no es solo un tema de elevar la vara, donde ya no nos conformamos con determinadas mejoras, que las hubo seguramente, digo, por ejemplo, el tema inundaciones, sino que no queremos conformarnos a vivir en una ciudad sucia. No, por supuesto, y estamos de acuerdo con vos. Entonces, muy bien. Vos como un vecino de la ciudad me acabas de hacer este planteo. Entonces te cuento qué pasa. Nosotros hemos notado que hubo los últimos 2 años, porque esto no viene del último año, esto viene de los últimos 2 años de la reta, la disconformidad de los porteños con la cuestión de la gestión de los residuos. Está en las encuestas que realiza el gobierno de la ciudad de satisfacción al cliente, que básicamente son nuestros vecinos, está manifestado sistemáticamente. Entonces empezamos a mirar varias cosas. Primero, la situación socioeconómica, que es innegable, que hay más gente revolviendo la basura porque necesita encontrar algo para vender, para comer, para vestirse. Eso es un dato que tiene que ver con una crisis socioeconómica, una crisis económica que tiene mucho tiempo. Pero empezamos a ver que había un tema con los contenedores. Entonces trabajamos en el desarrollo de lo que son las tapas antivandálicas de los contenedores, que ya llevamos más de 3.500 colocadas en toda la ciudad. Para que vos tengas una idea, hay 30.000 contenedores en la ciudad. Otro ángulo. También empezamos a mirar con lupa. ¿Ustedes están satisfechos con el resultado de esos contenedores? Porque no termina de quedar claro. Los vecinos que los reciben en su cuadra, sí. ¿Y sabés cómo nos damos cuenta? Porque las quejas bajaron de 90 sobre 100, bajó el 90, al revés te lo hago. Teníamos 100 quejas antes, ahora tenemos 10. En la zona, en la cuadra o en la zona donde se colocaron ese contenedor. Sí.
Entonces, o sea, ¿eso resolvería el problema de no, espera, porque hay un problema socioeconómico también. Ayuda a que no esté la basura revuelta alrededor del contenedor. Cuando está el antivandálico, que no está en todos los barrios, está en algunos barrios, en zonas de alto tránsito. Pero además, algo que a vos también me parece que es un buen dato, empezamos a mirar cómo las distintas empresas de recolección de residuos estaban haciendo su trabajo. Y empezamos a multarlas, a muchas de ellas, porque no estaban haciendo bien el trabajo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos, además de las personas que están registradas para recolectar cartones o papeles, tenemos una circunstancia de mercado increíble, que el costo del cartón bajó. Entonces ya no se llevan cartón y los comerciantes están muy acostumbrados a sacar las cajas de cartón, supermercados, almacenes, el que vos quieras, digamos, mirá un kiosquero en tu cuadra y te vas a dar cuenta. Y ellos la sacan, doblan la caja y la dejan al lado del contenedor verde o del negro o del gris para que se la lleve el cartonero o reciclador. Uh-huh. Bueno, no se la lleva más porque el precio se derrumbó. Entonces ahí tenemos un segundo problema. La gestión de los residuos siempre fue compleja, siempre hemos tenido quejas, pero sí debo decirte que la solución de la tapa antivandálica, nosotros empezamos a ver que funciona porque donde colocamos esa tapa antivandálica, los vecinos se quejan menos. Entonces, sí, aparece una foto en Twitter. De nuevo, hay 30.000 contenedores en la ciudad. No hay 30.000 contenedores vandalizados en Buenos Aires, porque si no, esto sería Nápoles cada vez que hay paro y no recolectan residuos. ¿Qué estamos proponiendo? Además de lo que ya estamos haciendo, que la recolección de residuos pase a ser un servicio esencial, que no se pueda detener. Y también nos pasa otra cosa, Mariano, te lo quiero decir, porque si no, todos los vecinos que no nos hacemos cargo de cómo somos. Cambiaron las costumbres. Nosotros tenemos un sistema... Vos sacás la basura en el horario que corresponde. No, cambiaron las costumbres, digamos todo entre nosotros. Por ejemplo, hay muchos edificios más bajos en muchos barrios que no tienen portero. Entonces cada vecino la saca cuando sale porque está el contenedor y la tira. Y eso es un dato de la realidad. Nosotros no cambió la costumbre. Si cambia la costumbre, tenemos que adaptarnos al cambio de la costumbre. Entonces, bueno, por eso el antivandálico va trayendo alguna solución y una baja de las quejas. Y después hay otra cosa, que el sábado no hay recolección de residuos. Nunca hubo recolección de residuos los sábados. Y el domingo, la gente saca la basura el sábado. Entonces, hay un tema yo no le estoy echando la culpa, pero te estoy contando lo que pasa. Y la verdad es que hay contenedores que se llenan mucho el sábado y cuando van de nuevo el domingo a tirar el residuo, el propio contenedor o se tastea o la gente Entonces, bueno, son como, viste, una acumulación de cosas que estamos tratando de encontrarle la vuelta y la respuesta. Pero sí decirte que sobre las empresas hemos establecido multas. Ahora estamos justo en la temporada de hojas, que es la temporada de otoño. En algunos lugares se ha multiplicado la presencia de barrenderos, en otros barrios hay quejas, por eso depende de la zona y la empresa que recolecta, y también nos estamos encargando de eso. Y tenemos, el sistema que ya habrán visto algunos, de limpieza del contenedor, tanto por afuera como por adentro, con una solución sanitizante para evitar, la reproducción de bacterias o gérmenes. Hablemos unos minutos de tema inseguridad, que entiendo que también es la principal demanda de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires o una de las dos más importantes. ¿Cómo la ves hoy? ¿Qué diagnóstico haces? Vamos a la vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mirada tiene sobre la inseguridad? En el debate también fueron muy criticados estos tótems o estos palos con luces, no sé cómo es un tótem, pero no... Que están en distintas esquinas, se han propuesto otras cosas. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, pero muchos de los otros candidatos cuestionaron mucho los tótems, criticaron la falta de policía en la calle y demás. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la inseguridad de la ciudad de Buenos Aires hoy?
Digo, más allá después, vamos a la Primero candidata de lo que hay que hacer. No, sí, coincido con vos, con tu análisis de que es una preocupación de las más importantes que tienen los porteños hace mucho tiempo. Ahora, comparado con lo que pasa del otro lado de la General Paz, la ciudad de Buenos Aires, estamos todos de acuerdo que es más segura. ¿Tiene problemas de inseguridad? Sí. ¿Qué nos pasa? Esta Eso es una ciudad... al habitante de la ciudad de Buenos Aires como respuesta no le alcanza. No, estoy desarrollando. Estamos mejor que en el conurbano. Estoy desarrollando la idea, pero sí tengo que decirlo, que vivir en Moreno y Merlo no es lo mismo que vivir en Parque Chas o en, no sé, por acá, por la zona oeste o por la zona norte. Quiero decirlo porque si no, es un dato que me parece que es importante. Tenemos 25.000 policías en calle, 3 turnos de 8 horas cada uno. Los 300 puntos seguros o tótem de seguridad, que se empieza a ver cuál es su rol, para qué sirven. Se vio hace muy poco en un par de casos. ¿Me esperás un minuto? Pero, a ver, 25.000 policías en 3 turnos de 8 horas que tienen 2 francos, es decir, en un turno de un lunes a la mañana, ¿cuántos policías hay en la ciudad? 8.000, 9.000, entre 8.000 y 9.000. Pero algún franco 10.000 tienen. No, sí, pero no tanto. Pero más o menos ese es el número que tenés, 7.000 más o menos. Y tenés algunos dentro de las comisarías que están cuidando a los presos que se tienen que ir de esa obra que retomó Jorge Macri, la construcción de la cárcel de Marcos Paz para liberar Devoto. No, pero fue suspendida por Horacio Rodríguez Larreta. Un día cualquiera en la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo, sí, hay 6.000, 7.000 policías. No, más, 7.000, entre 7.000 y 8.000. Pero además, ¿y eso tenés... es suficiente? 75% del territorio videovigilado con cámaras. 4, si no me equivoco, 4 centros de monitoreo urbano que te permiten controlar dónde está cada policía y cada patrullero. ¿Cuántos pasos da cada policía que tiene que caminar en cruz? ¿Cómo se mueven los patrulleros? Si el patrullero está detenido y hay varios patrulleros alrededor, en el centro de monitoreo vos ves, cliqueás y ahí seguramente te enterás que hay un incidente porque aparece la información y por eso hay, por ejemplo, 4 patrulleros en la esquina de Libertador y Núñez. Eso lo podemos ver todo, nosotros vigilamos todo. Los puntos seguros son, vas, tocas el botón, hay un timbre, tocas y te atienden 911 y le decís, señor, me acaban de robar, tiene una cámara que te está en ese momento filmando y el resto del centro de monitoreo está mirando lo que sucede 400, 500, 600 metros alrededor. Pasó en el subte, a una señora le arrebataron la cartera en el subte, la cámara tomó el arrebatador, subió, tocó el punto seguro ahí en Plaza Jusey, y la policía encontró a la persona que le había arrebatado la cartera. Entonces es un instrumento más de seguridad. No es que no sirve para nada. Suma a la política integral de seguridad. Es como en transporte o movilidad. Todo tiene que ser integral. Todo lo que traiga más tecnología, más información, más datos, te da más presencia, te da más control y más capacidad de observación y análisis, e incluso de prevención. Entonces, está bueno que vos me hagas esta pregunta porque algunas veces yo he ido al camión de la policía de la ciudad con algunos vecinos para que vean cómo funciona el sistema, cómo son los ojos de la ciudad sobre todo el territorio en seguridad y qué están viendo, cómo cada policía está controlado. O sea, primero, la ciudad no tenía policía, no estamos de acuerdo con eso, que el kirchnerismo no quería que la ciudad tuviera policía propia, que no, exacto. Es Santoro que decía que él no quería las taser, ahora tenemos 700 taser que salvan vidas básicamente. Hay 700 policías certificados porque aparte necesitan una certificación adicional para usar las armas de baja letalidad. Las están utilizando. Laura, ¿qué falta para que cuando uno salga a la calle no tenga que tener miedo de que te van a robar el celular en la esquina, te van a arrebatar la cartera? Es decir, ¿qué falta? Es decir, ¿qué cosas, más allá de las cuestiones que tienen que pasar por una ley o la cuestión vinculada a la justicia que pueda largar demasiado rápido a personas que cometen delitos? Falta que Kicillof se haga cargo del conurbano, porque 7 de cada 10 chorros que vienen a la ciudad y que agarramos vienen del conurbano. Entonces falta que Kicillof se haga cargo de gobernar, no de pelearse con Cristina en una interna de cuarta que no le importa a nadie. Que se haga cargo de su rol, porque ¿hace cuántos años es gobernador Kicillof? ¿7, 6? 6. Es un descontrol todo el conurbano. El conurbano nos acecha, nos asedia,
Yo lo digo hace un montón. O sea, estamos bajo asedio del conurbano y la ciudad se protege con tecnología, con efectivos, con investigación, con policía científica, con forenses, con todo lo que vos me digas. El otro día robaron a 2 turistas en La Boca. Los agarraron. Al otro día los habían enganchado. Obviamente, nosotros no queremos que a esas personas les haya pasado eso, ni que a ningún vecino les pase eso. Ese fue un robo piraña, ¿no? Trabajamos en la prevención del delito todo el tiempo. Están desarmando banda de piratería, banda de esto, búnkeres en la todo el tiempo la policía de la ciudad está trabajando, voy a defender, pero como si fuera mi propia vida. ¿Y todos los que roban en la ciudad de Buenos Aires vienen en el conurbano? El 7 de cada 10. Yo te digo, nos encantaría, porque lo venimos diciendo y vos lo sabés, es un montón de tiempo, trabajar en conjunto. Nos ofrecimos con la provincia de Buenos Aires. Fíjate vos que Soledad Martínez en Vicente López tienen los puntos seguros, tienen la patrulla municipal, funciona. Pero ¿por qué Kicillof se niega a tener esa conversación con el gobierno de la ciudad? Porque podemos ayudar, nosotros tenemos información, tenemos tecnología. Aparte ellos no lo van a poder resolver en un minuto, porque nosotros nos llevó 9, 10 años construir una política integral de seguridad, cuando Mauricio fue presidente y dijo la ciudad va a tener policía propia, porque Cristina Kirchner, porque el kirchnerismo que odia a la ciudad de Buenos Aires, no quería que estos porteños tuvieran una policía de la ciudad. Recordemos eso. La señora de Kirchner, que está detrás de Santoro como estuvo detrás de Alberto Fernández, uno de los mejores amigos de Santoro, odia a Buenos Aires, odia a la ciudad. Nos sacaron a los policías federales de los hospitales y las escuelas. Moyano nos metió 11 días de paro en el subte, se los hizo a Mauricio. 11 días de paro en el subte, la gente se olvidó, yo lo quiero refrescar. Eso era el kirchnerismo contra los porteños. No podemos permitirnos la tragedia de que gane el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Y Adorni no entiende nada. Es un muñequito de game. Es un muñequito de la PlayStation. La única lista encabezada por Silvia Los Penato que entiende lo que la ciudad necesita y sabe gestionarla porque sabemos, es la del PRO. Laura, muchas gracias por esta visita. Creo que dijiste todo lo que tenías para decir. Una linda charla de domingo al mediodía. Te agradezco muchísimo. 2 semanas, veremos qué pasa. Y bueno, ahí tendremos tiempo para el análisis, para el círculo rojo y también para que cada vecino pueda evaluar cómo sigue la ciudad de Buenos Aires y qué va a pasar en estos 2 años que quedan, o más de 2 años que quedan, a la elección de jefe de gobierno porteño. En el medio puede pasar de todo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Buen domingo. Bueno, muchas gracias. Era Laura Alonso, vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidata a legisladora porteña. Nos vamos hasta el domingo que viene ya con Romina Mangel en A Confesión de Parte.